Lamentaciones, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 22 en adelante. La misericordia de Dios como fuente de esperanza y restauración en medio del sufrimiento. Lamentaciones de Jeremías, capítulo 3, 22 en adelante, y le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, mi porción es Jehová. Dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Amén. Le invito a cerrar su ojito. Amén. Padre amado, te damos gracias en esta tarde porque se ha leído tu palabra. Tu palabra ya es bendita, Señor, y nosotros queremos ser bendecidos a través de ella. Queremos que tu palabra es el agua, es la fuente de agua que quita, Señor, la sed que tenemos, Dios mío, que quita el hambre, Señor. Ruego que unjas mis labios, mi mente, mi corazón, tome el control de todo mi ser, de mi espíritu, de mi alma, Señor, de mis labios, Dios mío. Habla a tu iglesia, habla a tus hijos, a tus hijas, Dios mío. Usa, Señor, este vaso, este instrumento, Dios mío, para el favor de tu iglesia, Dios mío, eterno Dios. Para ti sea la gloria y para ti sea la honra. Amén. Y todos juntos glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. ¿Y a su nombre? Amén, gloria a Dios. Lamentaciones de Jeremías fue escrito tras la caída de Jerusalén, ¿cierto? En el año 586 a.C. Las Lamentaciones refleja el dolor del pueblo de Israel por la destrucción y el exilio, porque toda desobediencia, todo pecado trae su consecuencia. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio del lamento, se refleja una luz, y esa luz se llama misericordia. Tras la devastación, tras, ¿cierto?, la derrota, podríamos decirlo así, el cautiverio del pueblo de Israel, ¿cierto?, había una luz de esperanza. Y esa esperanza, ¿cierto?, se llama misericordia. Porque es lamentable, y Jeremías lo dice, ¿por qué se lamenta el hombre? Laméntese el hombre en su pecado. El mismo capítulo 3. Porque es lamentable, ¿cierto?, que el hombre tiene o entiende, ¿cierto?, a porrazos, como se le dice a buen chileno. No hay una forma, ¿cierto?, que el hombre pueda ir recto y sin tropezar, sin caerse, sin desviarse. Pero había un pacto de Dios hacia el pueblo de Israel que se llama misericordia. Hasta el día de hoy existe esa misericordia para el pueblo de Israel. Y como existe para el pueblo de Israel, también existe para nosotros. Y es lamentable para el hombre que entienda de esta manera. Pero de esa manera, cuando el hombre está en el polvo, destruido, cuando necesita ayuda, Jeremías decía, por tanto, en él esperaré, mi porción es Jehová. Y se dio cuenta que en medio de toda esa devastación que estaba ocurriendo el pueblo de Israel, de Jerusalén, había una esperanza de misericordia para el pueblo de Israel, y porque la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque aún quedaba un remanente fiel, que sí amaba a Dios, porque no todo el pueblo de Israel era desobediente. De todo el pueblo de Israel había uno o dos que sí amaba a Dios, como Samuel, como David, como Josías. A la edad de 8 años empezó a reinar y empezó a sacar todos los altares a Baales que tenían. Dios siempre va a guardar un pequeño remanente fiel que alabe el nombre de Dios en tiempos difíciles, en tiempos de destrucción, cuando todos vemos, ¿cierto?, en soledad.
Cuando el hombre se va en cautiverio, ¿cuánto tiempo estuvimos en cautiverio nosotros? El pueblo de Israel tuvo cautivo 70 años en Babilonia. Nosotros quizás no estuvimos 70 años en Egipto, cautivos, esclavos del pecado. Y siempre digo esto haciendo ladrillo, porque así lo tenía el enemigo. Éramos esclavos de él. Pero un día la luz de misericordia llegó a nuestras vidas. Y esa luz de misericordia resplandeció y por la misericordia usted está en este lugar. La misericordia de Dios son inagotables. Inagotables. Dice la palabra de Dios que desde la eternidad hasta la eternidad es su misericordia para todos los que temen su nombre. Quizás nosotros no conocemos la eternidad pasada, pero sí vamos a conocer la eternidad que viene. Sí vamos a conocer esa eternidad con Dios. Y ahí vamos a ver reflejada la misericordia en nuestras vidas. Pero también está la otra parte, la otra eternidad. Que por algo estamos acá, porque amamos a Dios y hemos conocido esa verdad, la misericordia alumbró nuestras vidas. El tono de Jeremías era solamente lamento, lloro, fuertes clamores por el pueblo de Israel. Quizá él era un hombre justo que buscaba a Dios, pero él se ponía, ¿cierto?, en los zapatos de su prójimo. Él lloraba juntamente con ellos. Y Jeremías dice, en esto recapacitaré en mi corazón, por tanto, en él esperaré. Él cambió, ¿cierto?, la desesperación en esperanza. Porque eso tiene que ocurrir en nosotros. Cuando estábamos desesperados, la misericordia nos trajo esperanza. Y vamos a entender cuál es la definición de misericordia que proviene del latín. Aquí yo lo tengo anotado. Del latín misere, miseria o necesidad, cor o cordis, que significa corazón, e ia, hacia los demás. En conjunto significa literalmente tener un corazón solidario con aquellos que tienen necesidad. Eso hizo Dios con mi vida y con tu vida. En el hebreo el término es gesed, que significa lealtad, bondad, amor fiel. Esa es la misericordia que se refleja en nuestra vida cada mañana. Amor, compasión, un amor fiel. Y en el griego también se usa el eleos, que es una compasión activa. Jesús mismo era la compasión activa en ese tiempo y en este tiempo. Y lo vemos reflejado en el pasaje del buen samaritano. Y ahí estamos reflejados nosotros. La misericordia, entonces, es la disposición de Dios a retener el castigo que merecíamos y mostrar compasión. Porque hay una ira, sobre todo, hijo desobediente. Y me tomo de la analogía que decía nuestro pastor, que nosotros estamos colgando arriba del infierno. Y hay una tela, un hilo que nos sostiene. La misericordia de Dios nos sostiene a nosotros. Y eso es la misericordia, porque nosotros merecíamos castigo, nosotros merecíamos estar en la cruz. Pero vino Jesucristo y tomó el lugar que tú y yo merecíamos. La misericordia en acción en nuestra vida cada día. Porque tú y yo merecíamos ese castigo. Entonces la misericordia de Dios retiene ese castigo. Retiene ese castigo cada mañana. Cada mañana el Señor retiene ese castigo y son renovadas la misericordia de Dios. Miquías decía, oh Dios, ¿qué Dios como tú que perdona el pecado del remanente de Israel y olvida sus pecados y no se acuerda de ninguno de ellos, sino que lo echa al fondo de la mar? Porque Él es un Dios clemente y misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia. Ese es el Dios que tú y yo servimos. La misericordia de Dios nos tiene en pie en esta tarde. Y cada día
Cada día nos sostiene la misericordia de Dios, porque Dios es fiel, Él es verdadero, Él es compasivo con su pueblo. Jesús decía: oh manada pequeña, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre nuestro Padre se le ha placido daros el reino de Dios. Siempre haber un pequeño remanente fiel que guarda la misericordia, que entiende la misericordia de Dios, que entiende la compasión de Dios, porque hay hombres afuera que no entienden la misericordia de Dios. Pero Jesús dijo que el sol sale para buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Esa es misericordia de Dios, que ellos también tienen misericordia, bendición, porque pueden ver el sol, pueden sentir la lluvia. Y esa es misericordia de Dios para los malos también, pero ellos no lo entienden. La característica de misericordia en este pasaje es inagotable, porque la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, es renovada diariamente, cada mañana, porque son nuevas cada mañana, y es fiel. Grande es tu fidelidad. Esas tres características en misericordia en este contexto son renovadas cada mañana, son eternas, y es fiel. Y es fiel. Por su misericordia no hemos sido consumidos, a pesar de que Dios es un Dios justo. La palabra dice que un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y la misericordia va a seguir para nosotros, porque es desde la eternidad hasta la eternidad. Pero ahí se va a ver reflejada la misericordia para los justos y el juicio para los injustos. Por eso, mi hermano, no debemos aprovecharnos de la misericordia de Dios, que un día vamos a tener que dar cuenta. Si tú te aferras a la misericordia de Dios cada día, si tú entiendes lo que Dios quiere con tu vida y lo que Dios hace con tu vida. Porque como un hijo, como un padre ama al hijo y lo castiga, lo reprende, así es Dios con nosotros, pero con misericordia. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 2, versículo 13, que juicio sin misericordia se hará el que no hizo misericordia. Porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Esa es la misericordia de Dios. Y esta misericordia debemos ejercerla tú y yo también. Porque en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces usted tiene que practicar la misericordia con su prójimo, con su hermano, ser compasivo, ser clemente, ser benignos. Porque aquel día dice que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y juicio sin misericordia se va a hacer el que no hizo misericordia. Porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces hay que ejercer la misericordia. Sí, hay que ejercer la misericordia. Un ejemplo concreto de la misericordia de Dios podemos verla en la historia de Jonás. ¿Se acuerda de ese pasaje, capítulo 3, cuando Dios, cierto, toma a Jonás para ir a profetizar sobre Nínive y que profetizara destrucción, juicio? Pero este Dios, como es tan compasivo, retractó el juicio, la destrucción a esa ciudad de Nínive. Y estuvo, cierto, Jonás predicando destrucción, juicio sobre esa ciudad. Pero para que la misericordia de Dios se reflejara sobre aquella ciudad, lo que tuvo que ocurrir anteriormente es que el pueblo se arrepintiera, reconociera que hay un Dios en el cielo que gobierna la tierra, que gobierna los corazones. Y el hálito, dice el proverbio, el hálito de todo ser viviente está en su mano. Eso el hombre tiene que reconocer para que la misericordia de Dios, cierto, lo alcance.
Y la misericordia de Dios alcanzó a Nínive. ¿Por qué? Porque estuvieron ayunando, porque se devolvieron de su mal camino, dice la Biblia, que ayunaron y se arrepintieron. Y ayunaron, ¿cierto? Hombres, mujeres, niños, animales, todos estuvieron ayunando para que Dios tuviera piedad, compasión, misericordia de sus vidas. Y como este Dios, ¿cierto? Su atributo es misericordioso, y que no va a rechazar un corazón contrito o un corazón humillado, la misericordia alcanzó. Por eso usted y yo estamos en este lugar, porque usted reconoció que era un pecador, que necesitaba el perdón. Entonces la misericordia nos envuelve cada día. La misericordia, usted respira misericordia en la mañana. Por eso no debemos ser ingratos, mi hermano, para servir a Dios. Porque la misericordia de Dios te lleva al trabajo. La misericordia de Dios te hace ver a tus hijos en la mañana y llevarlos a la escuela. La misericordia de Dios te trae acá a la casa de Dios, la casa de oración. Y te hace levantar tus brazos, danzar. Porque en otro tiempo estabas danzando en otro lugar. En otro tiempo le servías a otros dioses. Pero la misericordia te alcanzó cuando tú dispusiste tu corazón a arrepentirte. Y creíste que en los cielos había un Dios omnipotente, un Dios todopoderoso. Y reconociste en tu corazón. Y ahí vino la misericordia de Dios. Esa luz resplandeció del cielo en tu vida. Esa misericordia de Dios. No hemos sido consumidos. No hemos sido muertos. Y esa misericordia, mi hermano, se renueva cada día. Cada mañana usted abraza misericordia. Cada mañana usted respira misericordia. Cada paso que usted da diariamente es misericordia de Dios. Porque otros no tienen misericordia. No han alcanzado, no entienden la misericordia de Dios para su vida. Pero la misericordia de Dios está ahí, frente a sus narices. Pero aquel día vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. ¿Cuántas veces hemos predicado la misericordia de Dios? La hemos enseñado. Pero ahora entendemos que la misericordia de Dios está en el aire. El salmista decía estas palabras en Salmo 94, 18. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Y la busqué en otra versión, en la traducción en lenguaje actual, dice, pero te llamé al sentir que me caía, y tú con mucho amor me sostuviste. Ahí estuvo la misericordia de Dios. Porque tú llamaste, porque tú sabías que había un Dios, tú llamaste. Al sentir que me caía, y tú con mucho amor, con mucha misericordia, me sostuviste. Es el hilo que nos sostiene del infierno, el que nos aparta del fuego, de la ira de Dios, de los juicios de Dios. Esa misericordia, mi hermano. La misericordia de Dios nos envuelve como un manto. Usted se abraza a la misericordia. El salmista supo entender que era la misericordia de Dios que lo sostenía. Entonces, la palabra de Dios también nos enseña en Samuel, capítulo 2 Samuel 24, 14, habla de la mucha misericordia de Dios cuando David prefirió caer en las manos de Jehová porque sus misericordias son muchas en lugar de caer en manos de los hombres. Porque hay que entender que la misericordia de Dios va a triunfar sobre el juicio. Cuando el hombre actúa a favor de la misericordia, entiende la misericordia de Dios, ya no es el mismo. Yo prefiero estar en la casa de oración que estar afuera porque yo entiendo que acá hay misericordia, que esta es una casa de misericordia, que estar allá afuera sirviendo al enemigo, que un día te puede darte la mano, un día te puede irte bien afuera quizás,
pero tú no sabes qué va a pasar contigo después porque Él no tiene misericordia. Dice la palabra que el justo, aunque cayere 7 veces, Dios lo va a levantar porque Dios es un Dios misericordioso. Y yo no estoy instando a que tú, cierto, caigas, porque tú no sabes si caes, si te vas a parar. Eso tú no lo sabes, pero como Dios es tan grande en misericordia, porque el Dios que servimos nosotros es un Dios compasivo. Jesucristo entrando a una aldea, cuando habla de la alimentación de los 5,000, Jesús entrando a una aldea los miró y dice la Biblia que tuvo compasión de ellos. En otro pasaje los miró y tuvo misericordia de ellos. Cuando sanó a los leprosos, al leproso, tuvo misericordia de él. La palabra nos enseña que la misericordia triunfa sobre el juicio. Por eso nosotros le servimos a Él. Entonces llegará, yo me hice esta pregunta de que si llegara un día en que la misericordia de Dios se acabe, no se va a acabar. Porque de la eternidad está la eternidad. Pero sí debemos entender que en aquel día se va a hacer, lo vamos a presentar ante el tribunal de Cristo. Y ahí, como dice Mateo 25, que va a separar a la oveja y a los cabritos. Y ahí la misericordia se va a reflejar. El Salmo 136 dice en cada versículo, si usted lo lee y lo busca, cada versículo, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. Cada versículo del Salmo 136, porque para siempre es su misericordia. Pero dice la palabra de Dios, la justicia y la misericordia de Dios se ve reflejada en Romanos 2:5 y dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Esto indica que aunque Dios es un ser misericordioso, también es justo. Y vamos a tener que dar cuenta. Aquel día. Entonces usted entiende la misericordia, yo me comporto como un hijo de Dios, porque Dios también es un Dios justo y misericordioso. Y dice la palabra en Ezequiel que no va a tener por inocente al culpable. Vamos a tener que dar cuenta. Pero ahora, ¿cierto? Nosotros estamos envueltos en la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, la bondad de Dios, la fidelidad de Dios, la compasión de Dios. Debemos entenderla y abrazarla. Y ahora que hemos entendido la misericordia de Dios, debemos servir a Dios con más devoción, ser con mayor agradecida para servir al Señor. La misericordia se va a renovar mañana y se van a hacer todas las cosas nuevamente nuevas. Porque Miqueas lo dijo, Dios perdona el pecado. ¿Qué Dios como tú que perdona el pecado y no se olvida, lo echa al fondo de la mar? Esa misericordia de Dios es nueva cada mañana. Entonces mañana va a ser un nuevo día. Yo serví a Dios de esta manera este día, mañana lo voy a tratar de servir a Dios mejor. Porque debemos ir creciendo, debemos alcanzar esa estatura que Dios quiere en nosotros. Ese ha sido el mensaje que Dios nos ha tenido preparado para nuestras vidas. Vamos a orar al Señor. Le invito a que usted se ponga en pie y para que oremos al Señor. Amén. Dios mío, te damos gracias en esta tarde porque tú has sido un Dios compasivo, un Dios misericordioso con nuestras vidas, has sido fiel, benigno, Señor. Gracias porque tu misericordia cada día nos abraza, nos da aliento para seguir avanzando en este camino, Señor, que muchas veces se torna difícil, Dios mío, se nos torna, Señor,
cuesta arriba, Señor mío, pero tu misericordia son renovadas, las fuerzas son renovadas en nuestras vidas para seguir avanzando. Siga bendiciendo a tu iglesia con tu palabra y que esta palabra, Dios mío, pueda caber, Señor, en ese corazón de tierra, en ese corazón, Dios mío, que tú preparaste, Dios mío, que el día de mañana, Señor, no nos olvidemos, Señor, de tu palabra tan hermosa y la podamos practicar, la podamos entender, abrazar, Dios mío, para que aquel día, Señor, vamos a tener que dar cuenta, Señor, por lo que hemos oído, por lo que hemos hablado, Dios mío, por lo que hemos atesorado en nuestro corazón. Señor, bendiga a tu iglesia, a tus hijos, por tu palabra, Dios del cielo, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y la gloria son para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.